Vale, el día de hoy me corresponde, bueno, voy a foguearme la conferencia número 13 de fase B. Esta se titula Cuatro tipos de Hannes Musen, cuatro clases de Hannes Musen. Listo. Bueno, el objetivo de esta conferencia, es que pues las personas logren entender un poco mejor los cuatro tipos de psicologías que se encuentran en todas las personas. Todas las personas tienen cuatro tipos de psicologías diferentes y parte desde la esencia, desde la chispa, desde eso que los mueve. Ya subo un poco el volumen. Ahí ya se escucha mejor. Pues sí, se está escuchando bien desde el principio. Es que Dora dice que se escucha algo bajo. Ah, ¿Se bueno, escucha bien? listo. Bueno, sí, entonces prosigo. Dentro de todas las personas tenemos, bueno, en todas las personas de toda la faz de la Tierra, de este planeta Tierra, podemos observar que podemos diferenciar cuatro tipos de psicologías diferentes. Y primeramente se debe entender qué es un Hannes Musen. Un Hannes Musen es una persona que tiene un doble centro de gravedad. Me explico. El doble centro de gravedad significa que tiene dos patrones, por así decirlo. Y el primero es el ser y el segundo son los defectos o los yoes diablos. Se debe entender que tenemos una existencia, ¿verdad? Tenemos una existencia en esta vida para encontrar nuestra esencia, esa esencia que nos mueve, esa esencia que nos mantiene, o bueno, que nos ha traído a la vida, que nos ha plasmado con un cuerpo físico, con un objetivo en específico. Y ese objetivo va más allá del trabajo, de los placeres, va con un objetivo más allá de las posiciones físicas, de adquirir materiales, bienes materiales y demás. Ese objetivo es algo en esencia. Y nuestra esencia, pues sabemos que en este mundo venimos regidos por la ley de evolución e involución. Debido a la ley de evolución e involución, pues hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo, hemos ido enseñando de igual forma en esos dos aspectos. Y nuestra esencia tiene un objetivo específico. Sabemos que hemos venido a este mundo gracias al conocimiento de sí mismo, tomamos ciertos objetivos. El primero como la regeneración humana, el segundo objetivo como desarrollar el 100% de la conciencia que se encuentra atrapada en cada uno de los defectos psicológicos. Y entendiendo de los defectos psicológicos podemos observar que el primer error o el primer patrón que tenemos antes del conocimiento son esos defectos o yoes psicológicos. Los defectos psicológicos son los que nos mantienen anclados a la mecanicidad, al hacer de forma mecánica, al pensar, al sentir, al actuar de forma mecánica. Y tenemos un 3% que está en nuestro interior, y ese 3% pues busca es nuevamente la regeneración, nuevamente pues recobrar las capacidades y las facultades humanas, recobrar nuevamente los poderes, las facultades y las fuerzas que posee nuestra conciencia. Los cuatro tipos de Hannes Musen, se entiende eso, que son las personas que poseen doble centro de gravedad, trabajan para el ser y al mismo tiempo trabajan para el diablo. Y pues esta conferencia está para eso, para que se entienda cómo actúa el ser en nuestro interior,
y cómo actúan esos yoes diablos o esos diablos en nuestro interior y aprender a tomar eh, una seriedad, aprender a tomar una decisión propia y aprender, bueno, tomar una decisión para actuar en la existencia, en esta vida. El primer tipo de Hanasmusen son las personas que podemos observar que no les interesa nada, no les interesa nada con relación a los esoterismo, no les interesa nada con relación al desarrollo de la conciencia y solo viven en una mecánica. Y esa mecánica consiste en el trabajar, en el adquirir posesiones físicas, adquirir bienes materiales, etcétera, etcétera. Lo que busca ese primer tipo de Hanasmusen es eso. Y a la final, pues no buscan, no desarrollan, no despiertan dentro de sí como ese anhelo que los mueve, que los motiva a encontrar algo distinto a lo que podemos observar en esta tercera dimensión. En ese tipo de personas, pues se desarrolla algo negativo. Lo que se desarrolla dentro de sí en ese tipo de personas es una mecanicidad bastante fuerte porque esa mecanicidad lo que busca es que la persona no logre despertar en sus planos superiores de conciencia. Se dice que esa mecanicidad pues es tan fuerte, es un inconveniente bastante grave, porque no solo se desarrolla en el plano físico, no solo se desarrolla con sus acciones, no solo se desarrolla con las palabras, con las omisiones, con lo que vive en la tercera dimensión, sino que esa misma mecanicidad también se plasma en el aspecto psicológico. O sea, esas son o bueno, ese tipo de Hanasmusen son las personas que se acuestan y de igual forma en el plano astral continúan haciendo la misma rutina, continúan en la misma mecanicidad, continúan trabajando, continúan estudiando en la familia, en los mismos placeres astralmente. Y así se llegue al sitio y se le diga a la persona que se encuentra en un sueño, dentro de un sueño, pues la persona no va a lograr despertar, no va a poder despertar porque ya ha desarrollado tanto esa mecanicidad que los defectos psicológicos pues le impiden entender lo que son los planos astrales. Ese es el primer tipo de mecanicidad. Se dice que este tipo de personas pues son básicamente un simple desecho orgánico para las jerarquías divinas, porque no crean algo superior, no buscan la práctica sexual, no realizan absolutamente nada en su médula espinal, en su columna vertebral no se condensa nada, no realizan una creación trascendental. Lo único que crean dentro de sí mismo es un montón de diablos, de yoes diablos que no sirven pues para mayor cosa. Y tarde o temprano, cuando estas personas terminan sus 108 existencias, pues van a la involución. Y pues en estos casos, la involución de estos seres va a ser un poco más acelerada porque solo tienen defectos psicológicos y no han condensado nada en su médula espinal. Bueno, existe un segundo tipo de Hanasmusen. Los de grado 2, Hanasmusen de tipo 2, son aquellos que alcanzaron a desarrollar, alcanzaron a crear algo de su cuerpo astral. Tienen ya un principio de cuerpo astral y lo que han hecho en su existencia, pues han utilizado su plano astral para realizar curaciones, para ayudar a ciertas personas, han desarrollado ciertos defectos relacionados con la brujería. Se han desarrollado como yoes brujos, en los cuales pues astralmente lo único que hacen es servirle al ego psicológico, al yo psicológico, y para la conciencia pues se deja a un lado. Este segundo tipo de Hanasmusen se dice que ya crearon algo, que ya tienen algo plasmado en su médula espinal, pero al momento en el que se dejan llevar por ese doble centro de gravedad, al momento en el que comienzan a trabajar como personas buenas
y a veces como personas malas, que es lo que normalmente nos sucede en la falta de continuidad, en la falta de propósitos que se tienen para la conciencia, pues la persona no logra como trascender, no logra hacer mayor cosa con la existencia, con lo que tiene programado para la vida. Y pues no logran como salir de ese doble centro de gravedad. Y en lo que conlleva pues a la etapa de involución. Tarde o temprano, pues cuando se agoten sus 108 existencias, si no hicieron mayor cosa, pues se van a ir a el estado de involución. Y en este caso, pues las personas, este tipo de seres van a demorarse un poco más porque ya crearon algo en su médula espinal y pues va a tener que desintegrarse en, en la etapa de involución. Se dice que es en las entrañas del planeta Tierra. Pues aquí se va a demorar un poco más porque ya se creó algo y pues el proceso o el desarrollo que se realiza en su aspecto psicológico es un poco más pesado porque obviamente ya asciende a menos leyes en donde hay menos cantidad de pesos psicológicos que pues con lo cual pues buscan es alimentar más los defectos psicológicos, el ego. Esto en el segundo tipo. Esos son ¿cómo decirlo? Los Hanasmusen de segundo tipo, de segundo grado. Se encuentran también los Hanasmusen de tercer grado. Los Hanasmusen de tercer grado, de tercer tipo, son los seres que lograron crear sus cuerpos solares. Convirtieron su cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal, lograron convertirlos en cuerpos solares, pero no tomaron el camino. Se dicen que pues en la toma del camino, cuando fueron a terminar la creación de su cuerpo causal, eligieron el camino del nirvana. Estos seres se dice que son prácticamente experimentos inservibles para la naturaleza, para el sistema, para el logo solar, para el experimento que está realizando el Sol con los demás seres. Hay seres que podemos observar que, bueno, eso sobra. Este tipo de seres, pues, se demoran un poco más en la etapa de involución. Este tipo de seres, pues, ya desarrollan una fuerza tan grande dentro de sí mismos que les impide entender el trabajo de la muerte psicológica. Lograron desintegrar los defectos psicológicos, lograron desintegrar los yoes psicológicos dentro de sí hasta cierto punto. Pero en la toma del camino, pues eligieron un camino, eligieron la traición hacia el Cristo, eligieron la traición hacia el Cristo y pues debido a esto generan un contrapeso, una contrafuerza hacia su real ser interno. Este tipo de seres se conocen como los nirvanos. Los nirvanos, los que han elegido el camino del nirvana, pues adquieren bastante tiempo, pero este tiempo prácticamente es una pérdida para el real ser interior, porque el trabajo de la vida se puede observar con las leyes, dimensiones, con las leyes, con las dimensiones de la naturaleza. Cuando las personas, cuando los seres pues toman la decisión incorrecta, pues generan un contratiempo, se generan más gastos para el real ser interior y pues se impide realizar el trabajo por el cual se viene a la existencia, que es el de la autorrealización íntima del ser. Y se dice que pues estas personas tienen una oportunidad para volver a realizar el trabajo, pero lo que deben hacer en este caso es eliminar ese doble centro de gravedad, ese estado hanasmusiano que se lleva internamente. Al momento en el que la persona pues toma una decisión de querer desintegrar dentro de sí mismo los defectos psicológicos, se habla de muerte. Con la muerte pues va a ser el único, ¿cómo decirlo?
La única forma, la única capacidad que tiene la persona para poder prestarle un servicio consciente a su real ser interno. Y se dice pues que obviamente crearon 4 cuerpos en estado solar y pues un quinto cuerpo que les quedó haciendo falta, el cuerpo de la voluntad. Se creó hasta cierto punto, pero pues por falta de decisión no se logró tomar el camino directo. Se dice que pues estas personas se demoran mucho más tiempo, se demoran bastante tiempo en la etapa de involución, en las entrañas del planeta Tierra. Se dice que pues existen 2 tipos de involución en el ser humano. Los 2 tipos de involución se pueden observar que el primero es en los mundos internos propios de uno mismo y el segundo pues es en los mundos infiernos, en las entrañas del planeta Tierra. Y pues eso indica que la evolución y la involución en estos seres pues es un poco más pesada, es más densa, se va volviendo cada vez más pesada la dimensión para este tipo de seres. Existe un cuarto tipo de Hanasmusen. El cuarto tipo de Hanasmusen se conoce como los bodhisattvas caídos. Son seres que lograron encontrar un estado de deidad, lograron adquirir, lograron unirse con su real ser interior, convirtiéndose en dioses, por así decirlo, adquiriendo potestades divinas en las cuales pues ejercían ciertas ayudas para los demás seres de la naturaleza, para los humanos, para el planeta Tierra, bueno, para el sistema en general. Pero este tipo de seres, pues, por voluntad, por decisión propia, se dice que es por amor, decidieron disolver la piedra. Se dice que cuando el maestro disuelve la piedra es cuando un dios cae al mundo para nuevamente volver a realizar el trabajo, para crear nuevamente sus cuerpos existenciales para levantar una, ¿cómo decirlo? Un grado, un nivel de conciencia superior. Se dice que el cuarto tipo de Hanasmusen lograron crear sus cuerpos solares, lograron crear, bueno, lograron acceder, lograron posicionarse en un estado de deidad, pero por voluntad, por decisión propia, decidieron disolver la piedra y desintegrar nuevamente sus cuerpos físicos para caer nuevamente en el plano físico y realizar nuevamente el trabajo. Se dice que pues este tipo de seres pues van a demorarse mucho más tiempo en la etapa de involución, en las entrañas del planeta Tierra, en donde se va a tener que desintegrar cada uno de esos defectos que se tienen en el interior. Pero en esta conferencia pues nos hacen un recuento, nos generan como un ánimo distinto para entrar en sí, para entender cómo funciona esa dualidad emocional, esa dualidad mental en el interior de las personas, para entender que dentro de todos nosotros tenemos esos doble, tenemos esa dualidad en la cual funciona el aspecto de nuestro real ser interno que busca trascender y el cual actúa también los yoes diablo. Los yoes diablo pues que nos mantienen en ese estado de indecisión, de dualidad, el cual pues nos impide centrar la conciencia, tomar la continuidad de propósitos y salir de ese doble centro de gravedad, de ese estado hanasmusiano en el que pues se encuentra mayor parte de personas que ya obtienen el conocimiento y pues
esa contrafuerza se vuelve tan fuerte que les impide actuar, les impide tomar una decisión para servirle a su real ser interno. Esta conferencia pues sirve para eso mismo, para entender el estado en el que se encuentra la persona y entender cómo actúa el real ser interno en el interior de todos nosotros y cuál es el trabajo que se nos está exigiendo, cuál es el trabajo que nos están pidiendo para salir de ese estado hanasmusiano, para dejar ese doble centro de gravedad y servirle a un solo patrón. Servirle al real ser interior o servirle a los yoes diablo que se llevan en el interior. Esa es la conferencia número 13 de Pasebe titulada Las 4 clases de Hanasmusen. Bueno, listo, Jimmy, muy bien. Vamos a aclarar un poquito más este tema, concretarlo, visualizarlo desde el punto de vista de la base sólida de la síntesis, que es importante, y desde ahí poderlo abrir. Bueno, 4 clases de Hanasmusen. Hanasmusen, doble centro de gravedad. En este momento la humanidad es hanasmusiana en primer grado, porque tiene un 3% de conciencia y tiene un 97% de ego. La humanidad es extremadamente débil, muy miedosa, muy frágil, porque no tiene energía. Y la energía que tiene lo único que hace es botarla, divertirse, y por eso es tan miedosa, porque no tiene poder en su interior. Entonces todo le da miedo. Un Hanasmusen básico, débil, dormido, y bueno, se dedica a disfrutar de la energía hasta que se envejece y se muere, o se enferma y se muere. Entonces se dedica a disfrutar de los placeres. El placer es la debilidad, el consumo de la energía para disfrutar de este estado decadente de autodestrucción. Bien, ese es el Hanasmusen tipo 1, un elemento que ni siquiera le interesa conocer nada de poderes, ni de fuerzas, ni no. Por ahí se mete a una universidad, se intelectualiza y sigue miedoso, débil, frágil ahí. Se va deteriorando poco a poco hasta que por fin se le acaba la energía y se muere. Bien. De vez en cuando, muy de vez en cuando se le manifiesta ese 3% de conciencia, se manifiesta cuando es niño, ¿no? Pero después se duerme y por ahí de vez en cuando hay un terremoto, cuando hay una cosa así brutal que queda despierta la conciencia, pero eso no dura sino unos segundos, unos minutos y se duerme otra vez. Entonces es muy raro encontrar a alguien que tenga ese 3% despierto, muy raro, pero por tener ese doble aspecto psicológico, pues se le llama Hanasmusen de primer grado. Hanasmusen de segundo grado es un elemento que ya conoce la energía, ya conoce cómo funciona, ya conoce que la energía sexual, las energías de los centros son importantes y empieza a trabajar con los 3 factores, pero el problema severo y grave es que no trabaja la muerte. Entonces empieza a alimentar el yo hanasmusiano que ya trae de primer grado, y se le desarrolla aquí dentro del mismo conocimiento. Entonces la tendencia es a mezclar el conocimiento con cosas del pseudoesoterismo, a voltear la energía, a darle a la lujuria mucha información para que siga disfrutando de la lujuria, con la diferencia de que ya utiliza energía. Entonces utiliza la energía en forma equivocada, en forma errada, la energía sexual. Entonces son personas que tienen el conocimiento normalmente y no mueren. O sea, trabajan supuestamente en el sexo, desarrollan el yo casto, pero van al sexo a disfrutar como animalitos de la lujuria y por ahí transmutan un poquito, entonces mandan un poco de energía a la cola y otro poco de energía a la conciencia. Pero en este segundo grado la mezcla es muy fuerte. O sea que aparte de eso mezclan el conocimiento con cosas de la personalidad, con dinero, con tantrismo negro, bueno, con lujuria,
y terminan en el tantrismo negro, o sea que son elementos que ya se vuelven magos negros a corto o largo plazo, porque al principio pues no, ni siquiera se dan cuenta de las mezclas tan fuertes que están haciendo porque no son serios en el trabajo. Entonces se les desarrolla la cola, o sea, la parte oscura, le dan energía al yo y al mismo tiempo también le dan energía a la conciencia. Entonces hacen esa mezcolanza, esa mezcla de, por eso se llama doble centro de gravedad, se les llama abortos de la naturaleza. Estos son pesados porque estos terminan como magos negros fuertes o místicos, pseudoesotéricos, pseudomaestros, fundando escuelas con ese fin, ¿no? Con el fin de tener seguidores. Bueno, todo lo que hay por ahí. Viene el tercer grado, que estos elementos igual tampoco trabajaron seriamente la lujuria ni los yoes. Por ahí mataron yoes porque tienen que matar yoes, pero hicieron mezclas. O sea, que desarrollaron la cola, pero no de una manera muy grotesca. O sea, es una cola no muy, con yoes muy pesados, no. Y también desarrollaron la conciencia, desarrollaron cuerpos, crearon cuerpos. Entonces, lógicamente esta mezcla es gris, no es negra, es gris. Y terminan metiéndose al nirvana, con doble centro de gravedad. Y el cuarto tipo ya es un dios caído que al caer es totalmente blanco, no tiene negro ni gris, es blanco. Pero al caer, todo lo blanco lo vuelve negro, porque adultera y fornica. Entonces se le voltea toda la parte divina. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la humildad se le vuelve orgullo, la paciencia ira, la dulzura ira, el valor miedo, el amor lujuria, el amor odio. Voltean todas las fuerzas, voltean todas las virtudes, las voltean y se vuelven los jefes supremos de la logia negra, magos negros de la peor calaña, de la maldad más fuerte, y quedan polarizados. Una parte queda arriba, que es un dios dirigiendo un planeta, un sistema solar, una galaxia, bueno, qué sé yo, tantos trabajos que hay. Y abajo queda la parte humana demonio, por eso se llama doble centro de gravedad. Arriba queda el ángel, abajo queda el demonio, pero es el mismo ser dividido en dos fuerzas opuestas. Bien, cuando la chispa va a involución, entonces le toca desintegrar todo lo que creó. ¿Por qué? Porque en la involución los cuerpos que creó se le voltea la fuerza y quedan negros, quedan puros yoes, queda el desarrollo de todo el ego que debe destruir. Entonces se demora mucho en salir del infierno. Los que no usaron la energía, las personas del común, pueden durar 10.000, 100.000 años, de 10.000 a 100.000 años más o menos en el infierno, en la involución, pero un bodhisattva caído puede durar millones de años hasta que desintegre todo. Entonces eso es largo, el tiempo es largo en las infradimensiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? El objetivo de esta conferencia es que la persona comprenda que aquí no vino a mezclar el conocimiento con nada, ni con los sentimentalismos hacia el perrito, al gatico, a la florecita, al sol, a nada de este universo. Que comprenda que vino a desprenderse de todo lo que hay en este universo. Todo. Como enseña el maestro Samael, hay que sacrificar lo más querido. Que vino a desprenderse, a desapegarse de la familia, de la pareja, de los amigos, de las ciudades, de los planetas, de los soles, de todo. Del celular, del otro, del dinero, de todo hay que matar. El apego, el yo psicológico. De esa manera se va desde el principio blanquito y no desarrolla la parte gris. Entonces no se vuelve Hanas. No desarrolla el Hanasmuse que ya tiene, porque ya lo tiene, de primer grado, no lo desarrolla. Pero si no es serio y se pone a jugar con el conocimiento y anda cambiando de pareja y anda haciendo torcidos en secreto y anda haciendo cosas de brujería en secreto, que como nadie me ve, que como allá la gente esa de ese grupo no sabe que yo en secreto hago mis negocios sucios y todavía manejo mi ira y exploto en secreto,
se está autoengañando, porque esto no se trata de mostrarle a nadie nada, eso se trata de un compromiso de uno, con el ser. Entonces uno a la final termina desarrollando ese yo bobo, ¿no? Aparentando tonterías ante los demás, pero en secreto está cometiendo errores que el ser está viendo, que la ley divina está viendo, que uno mismo se está autoengañando. Entonces es un bobito, porque nada está oculto. Entonces, ser serios, tener compromisos serios con el ser, con uno mismo, y no hacer esas mezclas, que es lo que hace todas las personas, por lo general, que llegan al conocimiento, terminan haciendo esas mezclas y después se desarrollan como Hannes Musen. La enseñanza del maestro Samael: saqué una cosecha de Hannes Musen. El movimiento gnóstico es una cosecha de magos negros, Hannes Musen de segundo, y algunos de tercer grado, muy poquitos, llegaron al nirvana. Y autorrealizados, alguien serio que trabajó como debe ser la muerte y que no mezcló la lujuria con el sexo, o no mató la lujuria y la siguió mezclando con el trabajo de la creación de los cuerpos, porque ahí es donde está la mayor clave, ¿no? Que las personas no quieren matar el placer de la lujuria y van al sexo a alimentar la lujuria, un poquito de lujuria, disfrutamos, y un poquito de transmutación, un poquito de lujuria, un poquito de transmutación, y todo lindo, todo contentos. Y ahí terminan desarrollándose, después no se dan cuenta que ya se volvieron Hannes Musen, y luego cogen el camino del mago negro o el camino del nirvana. Ese digamos que es la clave principal. Y el resto que es en secreto, ¿no? Yo fui un de la bruja, pero nadie sabe. No, nadie sabe que yo fui un de la... Y me hice una carta astral y me compré ahí las velitas y me compré ahí el riego para la buena suerte, pero nadie sabe. Es que ese conocimiento es todo exagerado, todo extremista. Ese conocimiento y ese Luis Carlos que todo lo ve como muy extremo, como muy... No, pues vuélvase mago negro, haga lo que le dé la gana. A nosotros igual que nos importa, pero, pero hay que hablar lo que hay que hablar. ¿Listo? Y si vamos a hacer las cosas bien, pues desde el principio vamos a saber cómo es que se hace. Con eso no engañamos a nadie y con eso no creamos falsas expectativas y cosas de esas. Entonces, es bueno hablar claro de estos temas y que cada uno saque las conclusiones y las decisiones que considere correctas dentro de sus comprensiones y puntos de referencia de acuerdo a lo que ha aprendido en el conocimiento. Bueno, compañeros, con ese enfoque tan bonito, tan chévere y que no se sienta regaño, termino este complemento. Listo. Leonardo, ¿reclamos? Tengo, Cuéntenos. pues todas las personas, bueno, llegamos al conocimiento, no sabemos, bueno, me explico pues desde mi caso. Una persona llega al conocimiento de sí mismo, comienza a recibir la enseñanza de los tres factores de la revolución de la conciencia, uno llega bastante animado, uno comienza a realizar prácticas de sacrificio por la humanidad, comienza a realizar las prácticas de meditación, a realizar las diferentes prácticas del temario. Y pues eso pues nos va impulsando, nos va motivando y se va desarrollando la conciencia, se va despertando la conciencia, ese ánimo, ese anhelo por querer despertar, por querer descubrir lo que son los planos, las dimensiones superiores de la conciencia. Pero siempre, pues bien o mal, toda persona tiene, debido a sus ligues sanguíneos, debido a la familia, a la región, a los diferentes karmas que se pueden estudiar en la conferencia de la ley del karma y el dharma, ciertas circunstancias que pues obviamente la persona tiene que despertar y entender eso, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los ligues que tengo astralmente y cómo puedo cortar ese tipo de ligues para poder hacer un trabajo serio hacia mi conciencia? Porque normalmente esas son, desde mi caso, pues me he dado cuenta que esas son los primeros contratiempos, las primeras contrafuerzas que uno tiene para poder desarrollar la conciencia, para poder ascender en los planos superiores de conciencia, porque pues obviamente si uno está en este punto es porque en este punto, en este momento, en ese mismo lugar en el que se encuentra X persona, es el lugar más propicio, el lugar más adecuado
en donde va a poder desarrollar su conciencia, en donde va a poder salir, en donde va a poder adquirir el conocimiento de su ser. Pero, bueno, existen ese tipo de circunstancias, ese tipo de situaciones, y pues obviamente nos dan las herramientas, la meditación, cómo negociar y pagar los karmas, y etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, es eso. Ya están las herramientas y se tiene la negociación y demás. Pero ¿en qué caso, es mi pregunta, en qué caso los seres no permiten pues una negociación o un traslado de fondos o una práctica? Porque normalmente nosotros hacemos las prácticas y en el plano astral pues observamos si ese negocio en cruz fue aceptado o no fue aceptado. Entonces, pues sí, esa es como mi pregunta, eso es lo que me tiene ahorita algo confundido. Bueno, Jimmy, mire, hay que aprender a concretar las cosas y enfocarse en la línea de la vibración del tema. Sí, concreto. Aprender a ser concretos es como a mantener una fuerza en un punto. Eso es importante que lo desarrollemos, porque la tendencia es dispersar la fuerza. Y uno habla y habla y habla cosas y habla cosas. No quiere decir que no esté bien, pero cuando uno está concretando la fuerza en un punto, debe sentir la fuerza en el punto en el que está parado. Estamos hablando de fuerzas de hanasmusianas, ¿sí? Y hay muchos aspectos del conocimiento que pertenecen muchas veces a otros enfoques, a otros temas dentro del mismo conocimiento, pero hay que aprender a manejar eso, porque es que la fuerza está ahí, ¿no? En mantener la solidez en el punto, en la concentración de la vibración de la cual se está en ese momento enfocando el tema. Bien, en cuanto a los seres que no permiten, no se trata de que no permitan, se trata de que no hay dharma para algo. Todo requiere dharma. Entonces una persona quiere muchas cosas, quiere resolver un problema, quiere resolver una enfermedad, quiere resolver una deficiencia, quiere resolver algo de la parte física, plata, pareja, problemas, una cosa, otra, pero no hay plata, no hay con qué pagar. Entonces no tiene derecho, porque es que si no paga la deuda, ¿cómo van a sacarlo del problema? Hay que estar pagando. Cuando la persona está pagando, tiene plata, tiene arma, pues las cosas se le facilitan. Si no tiene la plata o no tiene la suficiente plata porque lo que está haciendo es muy mínimo, pues ahí le toca quedarse porque le toca con dolor, ya lo hemos visto, salir de la deuda, ¿no? Entonces hay que producir y que tiene amor, tradúzcase plata como amor. La plata, el Dharma es amor. Eso lo ha producido el amor. ¿Qué es el amor? El servicio, la ayuda, tratar de sacar a otros hermanos del fango, de la suciedad, decirles, mire, usted está metido con el agua podrida, quiere salir del agua podrida, quiere dejar de oler a podrido o no quiere. Entonces nosotros le enseñamos cómo dejar de oler a podrido. Las aguas las tiene podridas y nosotros le enseñamos a que esas aguas empiecen a cambiar ese olor y empiece a cambiar esa fisionomía y se vaya transformando a través del trabajo de la muerte. Y le enseña a uno al hermanito, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Enseñando, mejorando comprensiones, ayudando. Y de esa manera pues vamos ganando un dharmita que nos sirve para avanzar en nuestro trabajo y salir de tanto problema y tanto dolor que estamos todos metidos, ¿no? Pues esa es la clave. Y dar un buen conocimiento, porque se pone uno a hablar de una manera misticona y santurrona y bohemia y poética y toda esta cantidad de cosas que el yo intelectual le pone a los temas, eso en lugar de aportar quita fuerza. En cambio, si uno le va al punto y le dice a la persona, mire, aquí, 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 esto se hace así, 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 listo, ya no es más. Pero le ponemos esa elocuencia y esa cosa, y le ponemos ese romance y esa belleza.
hombre, dejémosle eso por allá a los curas, y dejémosle eso por allá a las escuelas místicas o a los yoes místicos, y nosotros concretémonos en lo que hay que hacer de una sólido y no le hacemos perder tiempo a la gente, no perdemos tiempo, no perdemos fuerza y podemos ver resultados en esto, ¿no? Me parece que en eso estamos madurando, lógico, pues al principio uno viene con unas emociones muy desbordadas y cree que hablando más hace mejor. Y resulta que no, es lo contrario. Muchas veces entre más habla uno, más confunde. Así hable cosas ciertas, pero termina uno como quitándole la fuerza a la síntesis, al punto donde hay que llegar. Entonces no hay que dar tantos rodeos y tantas cosas, hay que ir a lo que viene, y listo, me parece a mí, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno va viendo, va madurando en sus cosas y va viendo la línea de su propio camino, ¿no? Que al fin y al cabo cada uno madura, cada uno se desarrolla a medida que va avanzando, que va caminando. Bueno, eso. Leonardo. Sí tengo otra pregunta, es que, bueno, todos tenemos ya el conocimiento, ya, bueno, los que estamos acá presentes tenemos el conocimiento de sí mismo y pues la práctica es la que nos permite ir avanzando. Según pues, bueno, sabemos que tenemos la muerte psicológica, ¿cuál es la comprensión que se tiene acerca de la muerte psicológica? Tenemos el factor del sacrificio por la humanidad. ¿Cuál es la ayuda que se está generando hacia las demás personas? Y tenemos el factor del nacimiento espiritual. En mi caso soy soltero. Bueno, sé cuál es el trabajo que debo hacer para poder pues llegar a la práctica, a una práctica de transmutación sexual. Pero pues obviamente ahí se basa, bueno, ya vienen puntos más eh, relacionados al factor del nacimiento, que el sitio, la energía, el trabajo de la lujuria, de la ira, de la codicia, bueno, de los defectos psicológicos que se tienen porque todos buscan dañar lo que es la práctica sexual. Pero lo que voy es que toda persona que tiene el conocimiento de sí mismo y está tratando de hacer algo, está buscando hacer algo, lo acogen las jerarquías divinas o qué otro tipo de fuerzas actúan sobre la persona? ¿Actúan también las dos fuerzas, tanto evolutivas como involutivas? Bueno, eh, a ver. Mm, Cuando uno está trabajando en la muerte, cuando está haciendo esfuerzos para mantenerse centrado, aprende uno a escuchar bien y aprende a comprender los puntos de referencia serios. Pero bueno, ahí vamos madurando de a poquitos. Toca tener una paciencia terrible en todo esto. Pero bueno, vamos madurando, vamos aprendiendo a centrarnos. Hay muchas cosas que ya las sabemos, hay muchas cosas que ya las tenemos claras. Pero bueno, a veces el yo conversador o el yo que quiere dar rodeos, no lo ve uno muy claro. Pero bueno, hay que aprender a ir de a poquitos a ver todo esto. Sí. Eh, tenemos una riqueza muy, pero muy grande en todos los temas. Están organizados y están enfocados muy bien por los maestros. Tenemos un temario que es muy, muy concreto. Bueno, también depende del que lo enseñe. Alguien que enseña el temario le puede meter cantidad de cosas. Y no digo que lo esté adulterando, sino que le mete muchos ramales y muchas buenas intenciones y buenos propósitos, pero no concreta. Entonces hay que concretar. Y bueno, poco a poco lo vamos aprendiendo, ¿no? Hay que tener paciencia. Lo importante aquí es esforzarnos cada vez más y ir viendo.
ir viendo nuestros errores, nuestras fallas, corregirlas. Y bueno, ahí vamos poco a poco teniendo la seriedad y la fuerza en que está presente, no salirse de la línea, del punto. Solidez, desde ahí, desde ese punto puede ver. Pero mientras no trabaje ese estado volátil, que lo único que hace es figurar, pero no tiene la solidez que se requiere. ¿Sí? Eso es lo que puedo decir. Pero sí, hay cosas que, lo que pasa es que miren, en este momento el conocimiento llegó a una etapa donde debe manejarse muy, pero muy concreto, muy sintetizado, muy enfocado, ¿no? Y debemos aprender eso. ¿Por qué? Porque es que no hay tiempo. Y entre más uno ande por los ramales, entre más desvíe la posición en la que uno debe pararse para que la persona que escucha vea claridad, se pierde tiempo. Y no tenemos tiempo que perder. El conocimiento pasó a una etapa demasiado concreta. Eso hay que aprenderlo. Eh, la rigidez, la seriedad, el orden, es necesario en este momento para ayudar mejor a la humanidad. Se necesita. La raza está demasiado mal y necesitamos tener ese criterio y esa solidez para ayudar mejor a los demás. ¿Sí? Bueno, eso. Creo que Cristian iba a preguntar algo, si no estoy mal. Cristian va a preguntar algo. Bueno, ¿que no me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, sí se escucha, don Luis. Ah, bueno, sí, porque es que hay un silencio sepulcral. Digo, uy, quedé aquí solito. Bueno, Está en el chat la pregunta, Luis. ¿cómo? Que está en el chat la pregunta. Ah, está en el chat, es que estoy desde el celular y aquí me quedan. A ver. Bueno, pero a ver, ¿por qué no? Bueno, démosle la palabra a Yo se la leo. Leonardo. Ah, gracias, Angélica, sí, es tan amable. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Dice Dora Mendoza, se escucha abajo, no tengo todo el volumen. Y Cristian dice, una pregunta, ¿qué pasa con la conciencia cuando el cuerpo es poseído por un ente paranormal? Sí, queda posesa la persona, la conciencia queda dormidita en el astral. La entidad puede durar en el cuerpo de la persona 1 hora, 2 horas, un día, una semana, un mes, un año. La persona ni siquiera sabe. Después en un año despierta y dice, ¿qué pasó? No se acuerda de nada lo que hizo esa entidad con su cuerpo, no sabe nada. Esos karmas de posesión son por uno haber practicado mediunismo, tantrismo negro, o sea, haberse metido con estas fuerzas oscuras. Recuerden que todas estas fuerzas son traidoras y que hacer pactos con demonios tiene que tener cuidado porque en cualquier momento le mete el demonio una puñalada en la espalda. No, no, todos los pactos que hagan con entidades oscuras están movidos por la traición. No se puede confiar en un elemento traidor. Y todos estos demonios, todos estos magos negros, entidades con los que las personas hacen curaciones, hacen pactos, una cosa y otra, tarde o temprano los va a traicionar. Entonces le dice la entidad, no, no, tranquilo, yo no lo voy a poseer. Y el otro se cree y después al ratico le mete la posesión y lo aísla, le aísla la conciencia, se la deja por allá en el astral guardada, hipnotizada por allá. Y el otro queda habitando ese cuerpo por el tiempo que
corresponda al karma, a la deuda que tiene, ¿no? Entonces hay que comprender eso. Bueno, eso. Listo. ¿Quién más? Leonardo. Sí, se relaciona también con la pregunta de Cristian, pues a eso iba con los dos aspectos. Se sabe que en el conocimiento de sí mismo, pues tenemos, ¿cómo decirlo? Como una sombrilla, una cobija, podría decirse, de los seres de conciencias despiertas que van midiendo nuestras palabras, nuestras obras y nuestras omisiones, y miden algo mucho más allá, que es la intención que tenemos con lo que hacemos en el día a día, con cada pensamiento, cada acción, cada emoción que tenemos en el día a día, pues van evaluando ese tipo de situaciones. Y mi pregunta fue, bueno, se tienen esos dos tipos de seres, seres que pues manejan la ley de evolución e involución, pues por ley de dualidad, se podría decir, que nos permite como crecer, desarrollar la conciencia y tomar una fuerza totalmente distinta para la conciencia. Pero sí tengo esa duda. Bueno, están esos dos aspectos, pero ¿por qué si la persona tiene el conocimiento y bueno, hace sus prácticas, hace sus cierres y demás, por qué habrían ese tipo de fuerzas que lo ataquen y que lo busquen? ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Porque en un inicio recuerdo que sí dijeron, bueno, ya dejar a un lado tantos rituales, tantas cosas de esas situaciones así, pero pues en mi caso nunca alcancé a participar así en rituales o ceremonias o algo así por el estilo, nunca alcancé a hacerlo, pero sí pues alcancé como a asistir a cadenas de fuerzas y cadenas de fuerza y cadenas de curación, eso sí pues alcancé a asistir a una que otra pues práctica de ese estilo, de ese tipo. Pero ese mismo tipo de prácticas son necesarias, se podría decir, son necesarias para ese tipo de situaciones que comenta Cristian. Bueno, miren, ya terminó, ya concluimos el tema de las 4 clases de Hanal Musen, ¿listo? Vamos a responder estas inquietudes y nos vamos. Sí, es que miren, todo está relacionado con el karma, todo está relacionado con la recurrencia. Y si la persona viene al conocimiento, pues viene a resolver no solo las recurrencias de esta existencia, sino todas las que están acumuladas. No solo el karma de esta existencia, sino todo el karma acumulado que está en el libro del karma en el Tribunal de la Justicia. O sea, vinimos a autorrealizarnos, a resolver todo. Entonces es normal que en momentos van a soltar ese tipo de karmas y van a venir las entidades a las que hay que pagarles y hay que resolver con esas entidades lo que se tenga que resolver. Eso se hace trabajando en la obra, ya sabemos, matando los yoes, desprendiéndonos, desligándonos de esas escuelas, de esas fuerzas. Todo esto se hace a través del trabajo. No hay necesidad de más cosas. Ahora, estas cadenas y estas, digamos que cadenas, porque no es lo mismo una cadena que un ritual, pues esas cadenas no tienen algo así negativo, sino que ahorita estamos enfocados más que en hacer cadenas, aunque hay personas que las hacen y bueno, eso no está mal, pero digamos que el enfoque que tenemos ahorita muy sólido es hacia la muerte, ¿no? Porque cuando una persona no trabaja en la muerte y se dedica a hacer cadenas y rituales, se le desarrolla ese yo místicón y empieza a desarrollar una fuerza más de tipo sentimentalista buena. Y la estructura de su psicología y de su expresión cambia. Pero es porque no trabaja la muerte, porque no tiene solidez, porque no tiene esos puntos de referencia claros, sólidos, ese, ese punto donde la persona se para a ver desde ahí sin cambiar la posición. Por eso cuando hablamos de un tema nos concretamos en el tema.
Si ya se van a hacer otro tipo de preguntas que no están relacionados con ese tema, lo dejamos a lo último. Pero cuando vamos a hablar de un tema, nos paramos en el punto de la vibración, del enfoque del tema del que se está hablando. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos presente, porque eso se convierte es una cantidad de preguntas y respuestas que son otro tipo de enfoque que no tiene que ver con lo que se está tratando. ¿Listo? Sin embargo, pues respondemos una que otra inquietud al final de una conferencia para aclarar algunas cosas. Bueno, eso. Listo, compañeros. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿O nos vamos? Una otra pregunta. Bueno, compañeros, de todas maneras, bueno, Ilse, por aquí. Hola, buenos días a todos, o buenas tardes. Un par de dudas, don Luis, también son fuera del tema, pero mire, estudiando las conferencias 4, 5, 6, ¿es lo mismo un centro que un cerebro? Y bueno, esa sería mi primera pregunta. Y luego la segunda, generalmente tenemos karma, bueno, yo no lo sé, karma económico porque se derramó la energía creadora sexual. O sea, cuando tenemos un karma económico, ¿es karma duro que estamos pagando? Ya. Bueno, mira, el centro ya lo vemos en la conferencia, es un punto o un dínamo donde se acumula energía, ¿no? Es un centro. Sí, entonces, un cerebro es un computador. Entonces nosotros tenemos el cerebro. Cada cuerpo tiene un cerebro. Un cuerpo es una máquina. Entonces tenemos la máquina física, cuerpo físico, tenemos la máquina de la parte vital. Lógico, ahorita tenemos un embrión, pero eso se convierte en un cuerpo con su cerebro, con su hígado, con sus riñones, con todo. Lo único que cambia es la naturaleza. Todos los cuerpos son iguales, pero cambia la naturaleza. Entonces aquí tenemos una naturaleza celular. En la cuarta dimensión tenemos un cuerpo de naturaleza etérica. En la quinta dimensión tenemos el cuerpo astral, que es maleable. Es como caucho. En el cuerpo mental es un cuerpo mucho más fluido. Bueno, cada dimensión, para eso hay que fabricar los cuerpos, ¿no? Por eso se trabaja en el suprasexo. Entonces no mezclemos los cerebros con el centro. El cerebro es donde se manifiesta, es el computador, o sea, hagan de cuenta, un computador lógico, millones de veces más avanzado que un computador de estos que tenemos aquí en la casa, ¿no? Pero es el mismo principio. Es un computador donde se van a poner los software, programas, y ahí donde se manifiesta el yo, ¿no? A nivel intelectual, razonativo, lógico, con cálculos muy precisos, pero desde el punto de vista subjetivo. O sea, desde el punto de vista del sueño, pero esos cálculos son precisos dentro de ese sueño. Bien, el karma económico. Karma económico es terrible. La humanidad ahorita está pagando karma económico en su gran mayoría. Ustedes van a ver el yo rico, porque los ricos no es que sean conscientes, ese es un yo. Algunos se les paga porque van para involución, entonces les pagan lo que han hecho en existencias pasadas, pero eso no dura sino unos añitos y luego mueren y van a involución. Entonces no vale la pena. Otros se van del conocimiento y van para involución también. Entonces el ser les dice, bueno, ahí se les paga lo que hicieron en el conocimiento con plata, pero eso les dura unos 20 añitos. Una vez mueran, van para involución. Eso no vale la pena. Karma económico, por magia negra, por brujería, por fornicación, por ser ladrón, por ser estafador, por ser avaro. No, eso también produce karma económico. Por prostitución. A estos países de Centroamérica, Haití,
de otro país. Bueno, la mayoría de países de Centroamérica tienen una pobreza, pero brutal. En todo el mundo, porque aquí en Colombia hay pordioseros y bueno, hay pobreza, pero digamos que hay niveles. Y estos niveles es por eso, por tanta magia negra. Eso genera unos karmas terribles. El adulterio, por ejemplo, estar uno cambiando de pareja o estar adulterando, eso genera unos karmas muy fuertes porque esos karmas se pagan con pobreza. Entonces las personas, pues no va un tipo que tiene alguito de karma económico y va y se mete con una chica, con una prostituta que tiene unos karmas económicos terribles y se mezclan los karmas ahí. Entonces, después el tipo empieza a tener problemas con los negocios o se consigue una pareja que trae unos karmas económicos muy berracos. Se casa, se mete con esa chica, se liga sexualmente o la mujer con el varón y se le viene abajo la economía. Entonces, hay muchos factores que generan esa economía tan mala y todo el mundo anda así. La gran mayoría de la raza humana tiene problemas severos económicos. ¿Y qué quiere resolverlos? ¿Cómo hace para resolverlos? Va donde el brujo a hacer pactos con otro demonio para que le metan más karma económico. Y el brujo le soluciona la economía un mes, 2 meses, inclusive un año, qué sé. Y después cuando le cobren el karma, se le aumenta el nivel de pobreza y ahí a chillar se dijo. Entonces todo el mundo anda chillando, a ver, y todo el mundo anda metido buscando plata como sea y no se dan cuenta que la plata es la energía. Si la persona tiene castidad, tiene dharma. Si la persona ayuda a los demás, tiene dharma. Y ese dharma le permite el ser, una parte de ese dharma se le puede volver dinero físico. Pero si es un redento ladrón y tiene esa prepotencia y ese sentimiento de rico y ese estado de autoimportancia tan violenta, ¿qué le van a dar plata? ¿Para qué le dan plata? ¿Para que se vuelva más orgulloso? No le dan nada. Entonces hay que trabajar mucho la muerte, hay que pagar el karma y el ser le va a dar, si va a autorrealizarse, le va a dar lo necesario para que se mantenga. ¿Por qué no lo vuelve rico o no le da lujos? Porque está pagando. Entonces lo mantiene para que no se muera y para que viva, pero no le va a dar nada adicional. ¿Por qué? Porque está pagando. Y si está pagando, ¿cómo le van a dar? Entonces tiene que pagar. Hay que comprender eso. Si la persona no comprende eso y cree que le tienen que dar porque así, porque se le dio la gana pedir o porque se le dio la gana pensar de que tiene que ser rico para poder hacer la obra. Imagínense, debe millones y millones de dólares. Y le dice el ser, le voy a dar lo básico para que me pague toda esa plata. Y el otro dice, no, vuélvame rico. ¿Cómo lo va a dar plata si está endeudado? Entonces póngase a pagar. Siga pagando. Y comprenda que entre más avance le sueltan deudas más fuertes. Entonces hay que trabajar más. Porque está pagando. Una vez se autorrealice, entonces el ser lo vuelve archimillonario y lo pone a vivir en los sitios más bonitos, más exclusivos, más elegantes, más limpios del universo. Entonces se lo lleva a vivir a los planetas del Cristo, donde no hay ni siquiera insectos, no hay moscas, no hay cucarachas, no hay... Todo es extremadamente bonito. Pero mientras estemos endeudados, pues nos toca vivir aquí en medio de la locura de esta sociedad degenerada, todo el mundo sucio, todo el mundo con las aguas podridas, todo el mundo oliendo mal, todo el mundo en su orgullo, en su vanidad, porque eso es lo que nos corresponde por ley de correspondencia. Entonces, si quiere uno a que le ayuden un poquito en la economía, pues póngase a trabajar, haga negocios, deje de ser orgulloso, deje de estar generando problemas, deje de estar peleando, enfóquese en el trabajo que hay que hacer, no cometa errores y muéstrele obra al ser, no a nadie más, ni a grupos ni a nadie. Al ser hay que mostrarle la obra que uno está haciendo para que le ayude.
No se vayan a las malas con los señores de la ley porque no les van a ayudar. Entonces, si uno quiere hablarle al ser, háblele con obras, con humildad, con respeto. Y ya, de esa manera, ahora no hay que decirle al ser, el ser lo sabe todo. Si la persona le muestra obra, el ser está ahí contento con la persona y le va ayudando. Pero si se va a las malas con esa soberbia y esa prepotencia, ni siquiera le habla, no le muestra nada, porque es un elemento que no comprende que está degenerado y que el ser no se va a poner al nivel y a los caprichos de un degenerado para que se sienta orgulloso y sienta que tiene poder sobre el ser porque le dio por emberracarse. Y que como se emberracó, entonces el ser tiene que humillarse ante la ira del degenerado que no quiere matar la ira y no quiere comprender que aquí el que manda es Dios y que no estamos hablando con el hijo de la vecina, ni con el amigo, ni con el papá degenerado, ni con la mamá degenerada. Estamos hablando con Dios. ¿Sí? Y tenemos claro esas distancias, entonces nos ponemos en la posición de humildad que hay que tener, no de sumisión, de humildad, de respeto. Bueno, eso. Esta vaina se vuelve una cátedra toda extraña. Pero bueno, listo. Gracias, don Luis. Es que fui a preguntarle a ese señor y salí regañado y casi me pega. No vuelvo por allá. No vuelva, aquí lo tratamos con mucho cariño y mucha consideración. Aunque no pareciera, pero sí. Bueno, Angélica. Luis, fuera del tema también, ya que terminó el fogueo, ¿cuál es la diferencia en el astral entre un león y un tigre? El león es la ley siempre y cuando sea un león pues bonito, ¿no? Normalmente es la ley. Y el tigre es la traición, a menos que sea un tigre extremadamente bonito, ¿no? Pero el tigre normalito representa la traición. Y la ley es los señores de la ley. Y depende de la situación, ¿no? Porque dice, comete traición y le mando el karma. Porque si está el tigre y el león, pues el león es la ley y el león, pues depende de la situación, el ambiente, la confrontación, sí, el ambiente en el que se haya desarrollado la experiencia. Pero si por ejemplo, si está el león mirando al tigre o algo así, es como decirle, uy, usted está pensando en cometer una traición, yo lo estoy mirando o la estoy mirando, dice la ley, ¿no? No, cuidado porque le estoy mirando las intenciones del tigre o algo así. Bueno, tú sacas la conclusión de acuerdo al ambiente de la experiencia. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Listo, compañeros. ¿Alguien más tiene por ahí alguna inquietud o nos vamos? Gracias, Luis, por el Bueno, fogueo. compañeros, nos vemos, nos hablamos de pronto esta noche si Gracias. entran a la práctica. Gracias. Y hoy Gracias, tenemos Leonardo. Gracias, Luis Carlos. ¿Con quién tenemos fogueo hoy? Ah, con Viridiana tenemos fogueo. Sí. Listo, compañeros, buen almuerzo. Cuídense todos, que les vaya bien. Cálmense, Gracias. no se emberraquen con el ser, que el ser no tiene la culpa. Seamos humildes y trabajemos. Ahí de a poquito vamos dándole con cariñito. ¿Listo? Cuídense todos. Nos hablamos.